estaba en mi tercera guerra, que era Afganistán, y cuando yo ya salía por segunda vez de este lugar de Kabul, llegaba una jovencita periodista con muchas ganas, con mucho oficio, y bueno, pues la recibimos, aunque trabajábamos en dos televisoras distintas. Seguimos trabajando en dos televisoras distintas. Jania Nobel, gran amiga, gran periodista que ha hecho una carrera extraordinaria también y que ha tenido la oportunidad de estar en guerra y que no podríamos dejar de platicar con ella. Y está con nosotros aquí en el enlace. Querida Jania, es un honor y un gusto. Me siento tu padrino y así lo presumo cada vez que platico de ti cuando llegaste aquella vez a Kabul, la capital de Afganistán. Pepe, y a partir de ahí no hemos dejado de hablarnos, de ser amigos, creo yo, de respetarnos, de amar la profesión, de reírnos, porque creo que la gente inteligente se ríe de sí mismo y me parece que tú eres una persona muy inteligente y sí, eres mi padrino. Llegué como una de las primeras coberturas que hacía ya bélica, porque ya había estado en el Medio Oriente como en varias ocasiones, había ido a Jordania, también había ido a Irak, pero sí como en un conflicto ya bélico de tal magnitud, fue la primera vez en Afganistán, llegando a ese hotel que no tenía nada y que la gente se tiene que enterar como una persona que siendo de empresas contrarias, en aquel entonces y todavía hoy, podemos ser tan solidarios porque lo que importa, pues creo yo, no es ganar la nota, no es llegar primero, sino informar por el bien de la humanidad, por el bien de, de una nación que puede estar en conflicto, que puede ser los olvidados, o de la otra, que pueden ser los que intentan salvarla. ¿A qué me refiero? La Alianza del Norte, que estaba entrando en ese momento, los talibanes, que estaban intentando sacarlos del gobierno, y bueno, los estadounidenses que estaban metidos en todo, ¿no? ¿Qué les cuento a la gente que no nos conoce? Que a partir de ahí forjamos una amistad inquebrantable y que me ayudaste infinidad. No saben, amigos del auditorio, lo que es un balón, lo que puede cambiar un balón de fútbol en un conflicto bélico. Pepe me dijo, bienvenida, yo ya voy de salida, aquí no hay comida, se está vendiendo todo en el mercado negro, a mí me sobran estas latas, estas botellas de agua y esta pelota, este balón de fútbol. Con él vas a ser amigos. Y vaya, Pepe, que tenías razón. Vaya que tenías razón. Oye, Jania, Sacábamos el balón al pasillo, ¿no? sí, lo que mucha gente me pregunta, las mujeres, porque la gente piensa que los periodistas que van a la guerra somos puros hombres, porque realmente son pocas las mujeres mexicanas que han ido a un conflicto y hasta Asia Central, hacia Afganistán, sumándole Jordania al Medio Oriente. En esa época y ahorita, ¿tú cómo lo ves que una mujer mexicana sigue siendo muy joven además, que vaya a estos lugares y cómo lo enfrentaste y cómo lo enfrentas ahora? Bueno, me parece, yo no creo en esta parte de lucha de géneros de, ay, en las mujeres hay que darles más espacio porque son mujeres. Me parece que hay que dar más espacio a la gente que sea capaz y que tenga las cualidades y la calidad, ¿no? Sí es difícil, siempre ha sido difícil y más que en mi caso yo me he especializado en fuentes y en géneros de hombre, ¿no? Empecé trabajando en la fuente policíaca cuando no había mujeres. Fui de las pocas mujeres que ha sido corresponsal, o sea, que estaba enviada como enviada especial, como corresponsal a una guerra. Y en el campo de batalla sí, es correcto, es difícil ver a una mujer y corres el doble o el triple de riesgo. Platicaba la pieza que acabas de presentar, que también intenta salvar la vida. Pero imagínate el doble o el triple de riesgo cuando los periodistas sabe todo el mundo, los insurgentes o los contras o los que están armados, que el periodista trae consigo dinero y lo trae casi siempre en efectivo cargándolo en la mochila al hombro, ¿no? Y más si eres una mujer, entonces te conviertes en un objeto sexual porque difícilmente alguien podría rescatarte, ¿no? Porque estás lejos de casa, lejos de las autoridades a veces, si es que como te muevas, ¿no? Como periodista, te puedes mover con un lado, con el otro, con el ejército de algún país o con el del otro, o con los en medio, con los insurgentes, pero finalmente eres un blanco fácil para atacar, para robar, para violar o para matar. Siendo mujer, aún peor, ¿no? Entonces, en un país del Medio Oriente, como bien tú dices, que ahí te forjas, todavía le agregas este elemento, el triple elemento que digo yo de peligrosidad, porque no te hablan,
Para mí fue muy complicado porque no se dirigían a mí, se dirigían a mi camarógrafo. Y yo decía, no, 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 la entrevista la estoy haciendo yo, aquí, ¿no? Véanme a mí. Y era muy, muy complicado. Las mujeres en la calle no te querían dar entrevista, tenía que ser a escondidas, un poco transgrediendo sus propias normas, que no religiosas, porque la gente confunde el tema religioso con el yihad y Sí. estas situaciones. Pero sí era muy complicado que te hablaran porque tenían que pedir permiso o tenían que voltear a ver al marido o al hermano o al papá para que les diera la autorización. Entonces, en un país del Medio Oriente, siendo mujer e intentando trabajar y recopilar testimonios, sobre todo de mujeres, para ver también cuál era la situación y cómo te explican ellas Sí. lo que viven, era muy complicado, sigue siendo muy complicado todavía. Han Muy pasado 20 años, Jania, de aquella cobertura en Afganistán, y ahora vamos a nuestra realidad, a nuestro México querido. Y nosotros que hemos estado en guerras, que hemos visto lo que es realmente un conflicto armado a gran escala, lo que nos preguntan muchas veces, te lo pregunto yo a ti, México está en guerra. ¿Cómo ves la situación de los periodistas mexicanos? ¿Estamos en guerra? ¿No estamos en guerra? ¿Tú puedes cubrir abiertamente la matanza de todos los días de los narcos en un país que se mueren diario 80 personas y que el gobierno federal no hace nada para proteger a 15 periodistas que han muerto este año y los que faltan? Ojalá y no sea así, pero los que faltan. ¿Cómo ves tú nuestra realidad? Qué gran pregunta, Pepe. Es un tema yo creo que de tesis. Cuando yo empecé aquí en México, te digo, con la nota roja, con la fuente de la nota roja, que además me encantó, y tú decías, es que es un poco incomprensible pensar que a nosotros nos gustan estos temas, ahora lo explico, pero respondiendo a tu pregunta, también fui de las primeras que hizo investigación en Juárez, cuando las muertas de Juárez también ya tiene un par de años, un par de décadas, diría yo, y ahí igual nos estaban halconeando, como le llamamos en el argot coloquial. Traíamos sombra a dónde estábamos, qué estábamos diciendo, a quiénes estábamos entrevistando, y nos perseguían, nos seguían, nos intimidaban. Afortunadamente no pasó a mayores, no pasó a más. Me han mandado cartitas ya sabemos que llegaste al estado, ya sabemos que estás cubriendo tal, ya sabemos en dónde estás, porque pues las pasaban por debajo de la puerta de los hoteles donde nos hemos hospedado. O sea, sí nos han intimidado, pero creo que esta es nuestra labor. Para eso estamos, es nuestra misión, es denunciar, es hablar por los que no tienen voz, es hablar por los callados y los olvidados, los que están agazapados, escondidos porque tienen miedo. Creo que sí vivimos en una incertidumbre, en una guerra, aunque no le quieran llamar así. ¿Por qué? Porque sí nos atemorizan, y cuando nos atemorizan, pues se trata de meternos miedo y terror, y eso, si lo traducimos, es terrorismo. Sí estamos viviendo con muchos asesinatos, con muchos feminicidios, con muchas muertes de periodistas provocadas por el propio oficio al que nos dedicamos, porque alguien no quiere que digamos lo que estamos encontrando, porque estamos buscando respuestas y verdades. Yo creo que estamos viviendo un momento muy convulso, muy conflictivo, y están muriendo más periodistas, si hablamos del gremio y de los corresponsales de guerra, que en la propia guerra, más que en Afganistán, más que en Irak, más que en Ucrania. Es un punto de inflexión muy serio, muy grave, y parece, así como hablo del gremio, que a nadie le importa, me sumo también a las muertes de las mujeres, a los feminicidios. Parece que nos odian, que nos están matando y a nadie le importa. Creo ya que es un tema de seguridad nacional y no se está atendiendo como tal. No hay fiscalías profesionales, no hay policía de investigación profesional, no hay ministerios públicos profesionales, no están atendiendo el tema con la gravedad y la profesionalización que debería de atenderse. Hay voluntad política por resolver el feminicidio de 11 mujeres cada día en este país. Pues, Jania, no sabes el honor, el orgullo que me da que me regales estos minutitos para platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo y mi cariño de siempre, que seguimos aquí. Bueno, hasta gritos de independencia cubrimos juntos, cara. Exactamente. El honor es mío, Pepe, el honor es mío, por supuesto, y cuenta conmigo para todo, para siempre.
Gracias por estar cerca de mí. Muchísimas gracias por haber sido mi padrino y por regalarme aquellos años un balón de fútbol que me cambió la vida para ser amigos en el campo de batalla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, extraordinaria periodista Jimena Noguel. Ahí la tiene usted en la tele. Estamos juntos en radio también, por cierto. Aprovecho para el comercial, ¿no? Ahí lo tiene usted, el punto de vista de una mujer que ha estado en la guerra y cómo ve nuestra realidad en nuestro país. Bueno, y un reconocimiento extraordinario para todas las mujeres que, sin ser un tema de género, han ido a cubrir coberturas de guerra y que ahora las cubren en nuestro país donde hay conflicto. En fin, vamos